¿Querés aprender cómo moverte de manera rápida, precisa y ordenada? Entonces llegaste al video que necesitabas, porque aquí te voy a mostrar 3 ejercicios de coordinación para bailar tango. Seguime hasta el final. Muchas veces en videos anteriores te hablé de la coordinación, pero no recuerdo haberla definido. Por eso me parece que llegó el momento de hablar o de aclararte a qué me refiero cuando hablo de coordinación para bailar. Y en ese sentido podríamos decir que la coordinación es la capacidad de mover diferentes partes del cuerpo de manera eficiente y ordenada sin que eso afecte a otras partes. Por supuesto, eso implica conocer muy bien el propio cuerpo y tener autocontrol. Y conocer el propio cuerpo, saber cómo funciona, es una tarea personal, una tarea que nadie puede hacer por vos, porque vos sos el único que conoce su propio cuerpo y sabe cómo funciona. ¿Y el médico? Cuanto más conocimiento puedas extraer de tus funciones, más facilidad tendrás a la hora de enfrentarte a cualquier estilo de baile. Pero entendamos también que la coordinación está íntimamente ligada a la disociación, es decir, a poder mover la parte superior independiente de la parte inferior. Ya hablé algo de eso en la serie de videos Cómo aprender a disociar en tango, cuyo enlace te dejo aquí abajo en la descripción y aquí arriba. Por otro lado, es importante saber que existen diferentes tipos de coordinación. Por citar algunos, la coordinación dinámica general que vemos cuando caminamos o corremos, la coordinación espacial que usamos cuando los movimientos se tienen que adaptar a un espacio determinado, o la coordinación muscular, que abarca un grupo de músculos como por ejemplo los cuádriceps, que se utilizan para saltar. Ejemplos de coordinación que generalmente vemos en el fútbol, en el básquet o el tenis. Pero la coordinación del baile, y más aún del baile de tango, no solo trata de mover los pies, también trata de coordinar el torso para indicarle los movimientos a la persona que abrazás. Y como para agregarle algo más desafiante, todo esto con la capacidad de agudizar el oído para adaptarse a la música y moverse en un espacio determinado. ¿No será demasiado? A ver, ¿te parece que la coordinación en el baile es superior a la coordinación deportiva? ¿Tu respuesta? Déjamela aquí abajo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuando Luciana o yo subiremos el próximo video de técnica, cultura o actualidad de tango argentino. Mi nombre es Gustavo Bensegrizabá y ahora sí, continuemos. En este video voy a compartirte 3 ejercicios fáciles y rápidos para que trabajes, mejores o profundices tu coordinación. Pero antes te sugiero que realices ejercicios de precalentamiento para preparar el cuerpo en cuanto a coyunturas, musculaturas y articulaciones. Como te mostré en el video 5 ejercicios claves para bailar tango, cuyo enlace te dejo aquí abajo y allí arriba. Por último, si quisieras ver algún ejercicio en particular, haz clic en los números que te dejo abajo también en la descripción. Comencemos ya. Ejercicio 1. Coordinación con desplazamientos adelante y atrás. En esta primera parte del ejercicio nos desplazaremos hacia adelante y hacia atrás mientras disociamos el torso. Entremos ya a la clase. Comencemos por pararnos derechos y armar el abrazo de tango sin tensiones en los hombros. Rotemos el torso hacia la izquierda y avancemos con pie izquierdo. Rotemos el torso a la derecha a la par que juntamos los pies y retrocedamos con pie izquierdo. Torso hacia la izquierda mientras juntamos y avanza pie izquierdo. Torso hacia la derecha mientras juntamos y pie izquierdo atrás. Repitamos este ejercicio como si simuláramos una marcha y probémoslo con ritmo. Ejercicio 2. Coordinación con desplazamiento lateral. Ahora que controlamos esta primera parte, practiquemos un desplazamiento lateral. Veamos primero las piernas y luego la disociación. Con el peso en el pie izquierdo, demos 2 pasos a la derecha y 2 pasos a la izquierda. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Paso, junto, paso, junto, paso, junto, paso, junto. Mientras repetimos este patrón,
Levantemos los brazos como si abrazáramos a alguien que practica con nosotros. Con peso en pie derecho, rotemos el torso hacia la derecha. Demos un paso al costado mientras rotamos el torso hacia la izquierda. Rotemos el torso hacia la derecha mientras juntamos los pies. Demos un paso al costado mientras rotamos el torso hacia la izquierda. Juntemos los pies mientras rotamos el torso a la derecha. Repitamos este patrón para ambos lados. Cada vez que carguemos el peso en el pie derecho, el torso rotará al lado derecho, y cada vez que carguemos el peso en el pie izquierdo, el torso rotará hacia el lado izquierdo. Como ya sabrás, un primer movimiento deberá estar interiorizado para poder avanzar hacia el siguiente. Si no lograste el objetivo, no te frustres ni te angusties. No se puede hacer todo a la vez, porque el cerebro necesita procesar cada movimiento y los tiempos para cada uno son distintos. Lo único medianamente sencillo que encontré en esta vida es quedarse dormido. Ahora demos un paso hacia la izquierda con pie izquierdo mientras rotamos el torso hacia la derecha con el peso en el pie derecho. Pasemos el peso hacia el pie izquierdo rotando el torso hacia la izquierda, crucemos con pierna derecha mientras rotamos el torso hacia la derecha y rotemos el torso hacia la izquierda pisando con pie izquierdo. Rotemos el torso hacia la derecha pisando con pie derecho, rotemos el torso hacia la izquierda mientras cruzamos con pie izquierdo y rotemos el torso a la izquierda para recomenzar. Repitamos el ejercicio con aplicación rítmica. Ejercicio 3. Coordinación combinada. En este ejercicio vamos a combinar los ejercicios anteriores como para poder alcanzar nuestro objetivo. Comencemos entonces con pararnos derechos con el abrazo de tango y los pies juntos. Rotemos el torso hacia la izquierda y repitamos la marcha que vimos en el primer ejercicio. Una vez que juntemos con pie derecho atrás, rotemos el torso hacia la derecha para comenzar el desplazamiento lateral. Tratemos en todo momento de no mirar el piso para no cargar tensiones en las cervicales. Combinemos el paso lateral con el paso lateral con cruce de piernas. Al cruzar, tratemos de que las rodillas se contacten. Hagamos lo mismo hacia un lado y otro. Al volver a ubicar el peso en el pie derecho, rotemos nuevamente el torso hacia la izquierda y retomemos la marcha en el lugar, avanzando con la pierna izquierda. Ahora que ya vimos cómo es la secuencia a través de esta práctica, probemos repetirla basándonos en los tiempos rítmicos. La repetición de estos movimientos coordinados, sostenidos por el ritmo, son beneficiosos para el desarrollo psicomotriz, el control espacial y la concentración. Y algo más importante aún. Pero antes, si quisieras ejercicios de coordinación más desafiantes, déjamelo aquí abajo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuando subiremos el próximo video de técnica, cultura o actualidad de tango argentino. La coordinación bien practicada no solo será clave el día de mañana para que la persona que abraces te sienta con mayor calidad de movimiento, sino también para desarrollar la cadencia, algo que en algún momento vamos a hablar en este mismo canal. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.